Ok, vamos a ver el método de interpolación de Newton, o también conocido como el método de diferencias divididas, el cual se basa en este polinomio, donde tenemos A0, A1 por la x es el valor que nos dan para buscar la interpolación, y su correspondiente x0, más A2 por x menos x0 por x menos x1. Este es el siguiente valor de los datos que le corresponden, y así hasta llegar hasta el último dato. Lo primero que hay que hacer en este método, teniendo nuestros datos, es obtener la tabla de diferencias divididas. Conociendo estos datos, entonces vamos a encontrar la primera diferencia dividida basándonos en esta fórmula que está aquí. Entonces simplemente para encontrar este valor, esto sería fx1, esto sería f de x0, esto sería x1 y esto sería x0. Haciendo la operación, pues nos da ese valor. Y así esta fórmula la corremos hacia abajo, ya que para esta simplemente los valores que va a tomar, pues sería este como f de x1, este como f de x0, x1, x0, y entonces con que corramos esta fórmula se obtiene. Cuidado, es una diferencia dividida menos. Para la segunda diferencia dividida, vamos a tomar ahora ya no las f's, sino los valores de la primera diferencia. De tal manera que este sería el correspondiente a f de x1, este sería el correspondiente a f de x2, y la x1, aquí hay que tener cuidado, es esta, y la x0 es esta. Entonces con esos cuatro valores vamos a obtener nuestra segunda diferencia dividida, y ahí está. En esta segunda diferencia dividida simplemente hacemos la primera y extendemos las fórmulas. Mi tercera diferencia dividida, pues vamos a obtener, pero ahora con los valores de la segunda. O sea, ¿qué significa? Que la f de x1 vendría a ser esta, la f de x0 vendría a ser esta, la x1, aquí hay que tener cuidado, va a ser ¿cuál? La que corresponda a esta. Acuérdense que esta fue calculada con esta, y esta fue calculada con esta, entonces corresponde a esta. Y así, de esa manera, esto sería x1 y esto sería x0. Si lo vemos acá, simplemente vean, ahí están los valores. Entonces hacemos la operación, que simplemente es una resta entre otra resta. Hacemos esa primera y hacemos. Noten que las diferencias divididas van reduciéndose. Nuestra cuarta y última diferencia dividida, pues va a tomar como valores esto de fx1, esto de fx0, y como este proviene de este, entonces este sería x1 y este sería x0. Con esos cuatro valores vamos a calcular esta cuarta diferencia, que es la última que podemos hacer para el número de datos que nos tenemos. El número de diferencias divididas es el número de datos menos 1, ese es el número de diferencias divididas que podemos tener. Si revisamos esta fórmula, vean, ahí está, tomando en cuenta todos esos valores. Una vez obtenida la tabla de diferencias divididas, que es lo más difícil, simplemente vamos entonces ahora sí a buscar para un valor de x igual a 0.7, este también es un dato. Vamos a hacerlo con un polinomio de segundo grado. Este polinomio de segundo grado requiere tres valores, el grado más 1. Entonces, si son tres valores y es 0.7, pues podemos tomar estos tres. No sería bueno tomar estos tres porque entonces el punto 7 está afuera. Entonces no, vamos a tomar estos tres. Tomando esos tres valores, aquí están x y las funciones de x. El a0 es el valor para la función del primer valor de x. Vean, es este. Este sería el a0. Este sería el a1 y este sería el a2. Estos son los tres valores que se toman para el menor valor de x de los que estamos tomando. Entonces A0, A1 y A2, y aquí está. Ahora estoy haciendo una columna donde simplemente estoy dando el valor de x, que es el que estamos buscando, menos su correspondiente x. En este caso sería 0.7 menos 0.4 es 0.3. Para esta fórmula no se les olvide hacer que el valor de 0.7 sea absoluto. Y entonces hacen una y simplemente la corren. Para obtener el polinomio, pues simplemente pues va a ser A0, que es esta, más A1 por la primera de las restas, más A2 por la primera y la segunda de las restas.
¿sí? De esa manera, entonces obtenemos sería A0 más A1 por la primera diferencia de la primera resta más A2 por la primera y por la segunda, y entonces eso nos da un valor de 2.1475, que es aproximado, pero se puede obtener un valor mejor. Para obtener un valor mejor aproximado, pues entonces usamos el de tercer grado. El de tercer grado vamos a usar 4 valores. Ok, no podemos usar estos porque entonces el valor que buscamos está fuera del rango. Entonces buscamos estos 4 valores. Y esos serían las x y las funciones de x. Y entonces ahora mi A0, mi A1, esto sería la A0, A1, A2 y A3, que son las que vamos a buscar. De manera similar, obtuve este valor que es simplemente la x que estamos buscando menos la x que le corresponde, y ese sería su valor. Y estas serían la primera resta, la segunda resta y la tercera resta. Para encontrar las funciones, simplemente aplicamos el polígono A0 más A1 por la primera diferencia, más A2 por la primera y la segunda diferencia, más A3 por las 3 diferencias o restas que tenemos ahí. Y eso nos daría entonces nuestra fórmula. A0 más A1 por la primera, más A2 por las 2 primeras, más A3 por las 3. Y eso nos da 2.1381. Si lo comparamos con el anterior, que era 2.1475, es un poco más exacto, pero no varía tanto. Si queremos más exactitud, nos vamos a un polinomio de cuarto grado, que se requieren 5 valores. En este caso serían todos nuestros datos. No podríamos hacer un polinomio de quinto grado porque ya no tenemos datos. Entonces, aquí están nuestras primeras, la que corresponde a la x más baja. Entonces, esto sería A0, y si seguimos, esto sería A1, A2, A3 y A4. ¿Sí? Y aquí están, sacamos igual nuestras diferencias, 0.7 menos 0, pues da 0.7, y así sacamos nuestras restas. Para encontrar nuestro polinomio es un poco más laborioso, pero no más difícil. Simplemente sería el valor de A0 más A1 por la primera diferencia, más A2 por las primeras 2 restas, más A3 por las primeras 3 restas, más A4 por todas las restas. Vean que siempre hay una resta menos al final. Y eso lo podemos observar aquí. Aquí está nuestra fórmula. Sí es más larga, pero no es tan compleja. Y eso nos da un valor de 0.1357, que comparado con el anterior, que era 2.1381, pues es un poco más acertado, sí, pero no es tan diferente. Y este es el método de Newton de interpolación o de diferencias divididas. Gracias.